ciudadanos, ciudadanas de Madrid. Es la primera vez que tomo la palabra en una asamblea del 15M y de movimientos alternativos, y quiero expresar mi agradecimiento, por tanto, a la invitación que me han hecho el grupo fundamentalmente de economía del 15M de Madrid, porque son con los que he tenido ya contactos anteriores en dos universidades de Madrid, en la Universidad Complutense y en la Universidad Carlos III de Getafe. Por tanto, no es la primera vez que estoy con ellos, yo llevo ya con ellos un tiempo y hoy lo hago ya en la Puerta del Sol de una manera más directa y más en contacto directo con ustedes, que al final son los sujetos de la soberanía popular, según entiendo, en cualquier forma democrática que pueda concebirse. Por tanto, muchas gracias 15M, muchas gracias Democracia Real Ya, muchas gracias ATAC, muchas gracias a todos los movimientos alternativos que tienen como objetivo central de su planteamiento un nítido anticapitalismo sin el cual no podemos seguir avanzando para conseguir una sociedad más justa. Por tanto, ese es lo primero que hay que decir. En segundo lugar, afirmar que estáis creando, pero sobre todo estáis, que es los que estáis aquí, los que estáis apoyando esto, todos quienes estáis aquí, estamos creando una nueva cultura democrática. Una cultura democrática sin miedo, sin mediatizaciones, sin intervencionismo ni del poder financiero, ni del poder industrial, ni del poder mediático. Y por tanto una cultura democrática más limpia, más nítida, más clara y que da mayor legitimidad al protagonismo de la ciudadanía ante las instituciones que representan el poder y que en definitiva ejercen el poder democrático. Por tanto, hay dos razones fundamentales por las cuales yo estoy aquí. Sí. En tercer lugar, yo quería exponer hoy una tesis central, para lo cual voy a exponer durante unos ciertos minutos lo que yo pienso de este tema, porque es el tema de la gravedad que tiene que hoy en la comunidad internacional puedan subsistir todavía espacios de los llamados paraísos fiscales. Luego explicaré en qué consisten sustancialmente, porque creo que son un espacio que es radicalmente enemigo de cualquier solución justa, igualitaria y libre de las sociedades democráticas y sobre todo de los países más pobres, África, América Latina, Sudeste Asiático, etcétera, etcétera. Que hay un texto que yo creo que lo define todo, es un texto de Chomsky, nuestro amigo norteamericano, que dice: el beneficio es lo que cuenta, que encabezaba una serie de reflexiones de Noam Chomsky sobre el neoliberalismo y el orden global impuesto por la economía internacional capitalista, en la que hablaba de la concentración del poder económico de una parte y cómo paralelamente a la concentración del poder económico hay una reducción del Estado a los mínimos posibles, ya lo hablaremos de este tema, al hablar de los derechos sociales en general, hasta poder calificarlo, como decía él, de la minimización del Estado, es decir, a la reducción del Estado al mínimo posible para garantizar que el mercado de los capitalistas, que gobiernan los capitalistas, imponga sus leyes de forma sin control, sin límites, sin contrapesos y sin nada que pueda estorbarlo. Esto es lo que decía Chomsky y sobre lo cual a mí me sirve para yo crear o hacer esta reflexión en voz alta. Yo quiero decir que el punto de partida de esta situación, que yo creo que no puedo dejar de definir de trágica, porque detrás de esto hay mucha tragedia de personas en paro, hay mucha tragedia de personas que no tienen derechos satisfechos debidamente, y ya no hablemos de las situaciones de las personas que viven en África, que mueren cada día, que no tienen escuelas, que no tienen acceso al agua potable, etcétera, etcétera. Y la situación es una tragedia inconmensurable. Pero detrás de todo esto hay algo que se llama la economía de mercado. Y ese es el concepto clave que explica muchas de las cosas que vamos a decir y que se están diciendo aquí hoy y que continuaremos diciendo mucho tiempo después. La economía de mercado, en efecto, es la economía del sistema capitalista que se reconoció incluso en la propia Constitución española en el año 78 como el eje de todo el sistema económico español, economía de mercado. Tengo que decir, sin embargo, una cosa que yo creo que se olvida y hay que decirlo. La Constitución, que podrá ser criticada por muchos conceptos y razones, y es perfectamente respetable, y desde luego hay que criticar rotundamente la última reforma constitucional que se ha impuesto a la sociedad española al margen de la voluntad de los españoles y contra la voluntad de los españoles, diría yo, siguiendo los dictados de la señora Merkel y de toda la Unión Europea, más capitalista de toda la Unión Europea. Pues bien, en esa economía de mercado, sin embargo, había algunos límites, algunos contrapesos en la Constitución. Son muy breves, pero lo digo porque creo que quedan muy claros, que son los siguientes.
Hablaba de la función social de la propiedad privada, en la medida en que debe servir al interés general. Hablaba de la subordinación de toda la riqueza al interés general o público de la sociedad en su conjunto. Hablaba de la necesidad de planificar la actividad económica cuando ello garantiza la mejor armonización de la distribución de la riqueza entre las diferentes comunidades o regiones de España. Hablaba de una armonización o una dinamización de un sistema fiscal, de un sistema impositivo más justo, progresivo, etcétera, que garantizara una acumulación de las bases imponibles con más fuerza, con más riqueza y, por tanto, con más capacidad de generar una política fiscal justa. Yo pienso que una de las graves consecuencias que tiene la crisis y una de las graves consecuencias que tiene la Unión Europea y una de las graves responsabilidades que tiene el gobierno español es haber estado no al dictado de estas prescripciones constitucionales. Yo creo que la Constitución tenía raíces para haberse opuesto a lo que no se han opuesto y haber atendido y accedido a los criterios impuestos por la señora Merkel, el señor Sarkozy, toda la Unión Europea y la banca mundial. Y por tanto nos han llevado a un estado de crisis y sobre todo de crisis para los de siempre, que son los de abajo, los trabajadores, las trabajadoras y sobre todo las clases más excluidas y más marginadas de la sociedad. Dicho esto, yo creo que hay una realidad que va acompañando también a esta situación, que es la siguiente. Yo creo que si estamos en un crack que tiene su origen en el año 2008 con la caída de Lehman Brothers y ya lo sabemos exactamente qué consistió, yo pienso que si hablamos de justicia en el concepto de una reflexión general sobre la economía, hablamos de igualdad. Y si hablamos de igualdad, la situación es lo que yo describía antes muy someramente, pero cuando realmente estamos en una situación de desigualdad progresiva y constante, no solamente en los países democráticos occidentales, donde ya teóricamente habíamos adquirido lo que se llamaba un Estado social, sino que además hay los grandes países pobres de economías que llaman emergentes, la mayoría no emergen nunca porque no tienen capacidad para hacerlo. Yo pienso que estamos ante una realidad que quebranta los principios de la igualdad en el mundo. Y esto es lo que prueba que la comunidad internacional no haya sido capaz de cumplir los objetivos del milenio de Naciones Unidas para el año 2015, cuando se planteó como objetivo central reducir la pobreza extrema, sobre todo de África y otros países similares, a la mitad. Ni eso se ha conseguido. Ni eso se ha conseguido, con lo cual se ha asentado el capitalismo, ha producido una mayor desigualdad entre países ricos y pobres y entre clases ricas y pobres en los países democráticos, y los objetivos del milenio de Naciones Unidas han pasado a ser historia porque nadie los va a cumplir, y yo diría más, yo creo que nadie ha tenido voluntad nunca de cumplirlos entre los gobernantes, ya sea políticos, ya sea económicos, de ninguna manera. Yo quiero añadir que todo esto significa que se están sacrificando a consecuencia de la crisis económica y como pretexto de la crisis económica se están sacrificando deberes que el Estado tiene contraídos con los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que aquí y en todos los estados democráticos occidentales, pero en todo caso estamos hablando de España, que son los llamados derechos sociales, económicos y culturales. Y este sacrificio de derechos sociales, económicos y culturales, ¿a quién va a afectar? Solo puede afectar a las clases prácticamente empobrecidas ya, marginadas ya, cuando no excluidas definitivamente del sistema económico y social. Es decir, esta exclusión de los derechos sociales, económicos y culturales es en definitiva la plasmación más directa del capitalismo más, como decía antes, de rapiña que se ha impuesto en nuestra sociedad y en nuestro Estado y al que los gobernantes han rendido pleitesía a través de las disposiciones que han ido dictando. Yo pienso, por tanto, que estamos ante una situación de crisis que lo que va a garantizar es, frente a lo que decía cínicamente la exposición de motivos de la reforma constitucional, cuando hablaban de la estabilidad presupuestaria, hay una exposición de motivos que casi nadie conoce, pero que dice que esa estabilidad presupuestaria es un principio que va a garantizar la prosperidad presente y futura de España. Mentira. Directamente mentira. Por tanto, son unos mentirosos. Y esto es lo que hay que decir en voz alta cada vez que se nos emplea un término que engaña a la población y que le hace creer un futuro que no va a tener nunca, porque no va a ser la mayoría de la sociedad más próspera porque ya han hecho esa reforma constitucional. Pero en el ámbito de la economía capitalista internacional, yo creo que hay algo que se impone y que debe exigirse de forma constante en una lucha muy desigual, porque la lucha es desigual,
con el gobierno, con los dirigentes económicos, con la banca, con las grandes empresas, con las multinacionales, etcétera. Pero hay que seguir exigiendo unas cuantas cosas fundamentales, que es, en primer lugar, exigir mayores controles de la economía de mercado que no se dan, ni se están dando en este momento. Es más, estamos al servicio de la economía de mercado y de sus protagonistas, que son, como he dicho, la banca y los gobernantes económicos. En segundo lugar, habría que exigir una mayor institucionalización de los sistemas de protección social, desde el empleo, la salud, la educación, la cultura y hasta el ocio, todo. No hay esta institucionalización, todo lo contrario, se está cediendo terreno, se está abandonando el terreno ya alcanzado después de muchísimas dificultades, de muchas luchas obreras, de muchas luchas sociales, etcétera, y se está retrocediendo a pasos agigantados hacia un sistema neoliberal que prácticamente deja fuera del juego de la sociedad a las capas sociales, a las clases populares, a los trabajadores y trabajadoras de este país. Por eso hay algo que también va añadido a esto: exigir un mínimo vital para que las personas puedan supervivir cuando no tengan nada. Ayer se decía en un gran titular de un diario de este país que cada vez se agranda la brecha de desigualdad entre ricos y pobres en España, con datos estadísticos brutales. Es verdad, pero ante esto hay que acordar como medida inmediata una renta mínima básica. No solamente no se está consiguiendo, sino que se está destruyendo, se están poniendo dificultades, obstáculos, etcétera. Por tanto, son cuestiones que no hay que admitir. Y finalmente hay algo que es lo que enlaza con el objeto central de mi exposición, que es el tema del sistema fiscal más justo, progresivo, equitativo, con todas las rentas que se generan a través del trabajo y a través del capital. Yo creo que en esto sí que estamos a la cola o en el furgón de Europa, porque estamos en un sistema fiscal que realmente no puede comprenderse lo que está ocurriendo. Es decir, en Cataluña ya se ha suprimido el impuesto del patrimonio, ya se ha suprimido el impuesto de sucesiones, ya se está favoreciendo a las grandes fortunas, ya se está optando directamente por el apoyo a los poderosos frente a los desfavorecidos, que son prácticamente los electores, los votantes, que por lo que sea votan a quien no deben, porque en definitiva son ellos los que han hecho posible que, por ejemplo, en Cataluña gobierne un partido tan reaccionario y tan conservador como CiU. Aquí a lo mejor ocurre algo parecido, aquí me refiero aquí en toda España, aquí ya ha ocurrido en parte, pero en toda España es posible que ocurra algo parecido y peor. Yo creo que uno de los elementos centrales de esta reflexión es el siguiente: mientras la consecuencia de esta crisis de los derechos sociales, económicos y culturales sea mayor, tendremos cada vez más ciudadanos empobrecidos y marginados. Y a ciudadanos más empobrecidos y más marginados son menos ciudadanos. Por tanto, son menos sujetos de la ciudadanía que exige un Estado democrático. Con lo cual, el Estado democrático, de alguna manera, los expulsa del sistema y se convierten en seres marginales que no cuentan nada más para votar cada X años en los términos en que quieran votar o no votar. Por tanto, yo creo que ante un ciudadano empobrecido y marginado, la respuesta es exigir más democracia, como esta que practicáis aquí, más democracia participativa con independencia de mantener las formas de democracia parlamentaria o representativa que ya existen, pero que están resultando evidentemente insuficientes para solucionar los grandes problemas que este país tiene planteados. Y a este propósito yo quiero enlazar directamente con el tema de que, como no podemos consentir ni permitir este constante empobrecimiento y marginación de la sociedad en que vivimos y de los ciudadanos más marginados de ella, hay que luchar contra muchos elementos que generan fraude fiscal. Que generan fraude fiscal quiere decir que no contribuyen mediante el sistema a política de impuestos correspondiente o los impuestos que se corresponden, no contribuyen a aumentar la masa de lo que se llama base imponible del Estado para aplicar una política fiscal con suficientes recursos que satisfaga estas necesidades básicas, el mínimo vital, los derechos sociales y culturales, etcétera, porque exigen disponibilidades presupuestarias, etcétera. Para eso hace falta tener buenos impuestos, un sistema progresivo de impuestos que más pague el que más tiene, lo cual es elemental por otra parte, y que avancemos, por tanto, en un sistema fiscal de justicia. Esto no ocurre en España. No ocurre en España, entre otras cosas, porque hay unas conclusiones de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado de octubre del 2009, estamos hablando de hace justo 2 años, en que ya se hablaba de que el fraude fiscal en España alcanzaba los 70.000 millones de euros, cantidades con las cuales estaríamos resolviendo o se habían resuelto ya
gran parte de los problemas generados artificialmente por las crisis de Lehman Brothers y las crisis de todas las empresas que aquí siguen practicando una política neocapitalista, neoliberal y de rapiña. Por tanto, estamos hablando de un fraude fiscal importante. Y en este trama que es la fraude fiscal hay un elemento central que es muy desconocido, pero que hay que denunciarlo muy alto, por eso lo hago hoy, además con mucho orgullo y mucha satisfacción de hacerlo dentro del marco del 15M en Madrid, que es el tema de los paraísos fiscales. Estamos en un mundo donde el tema de los paraísos fiscales, como sabéis, son pequeños territorios donde la población es mínima, la actividad económica real es prácticamente nula, y sin embargo son centros fundamentales de la economía capitalista mundial. Hablamos de las islas del Canal de la Mancha, la isla de Jersey y otras por el estilo, las islas del Caribe, las islas Caimán, las islas Vírgenes Británicas, las islas Bermudas. Son 4 islas y luego, naturalmente, todas esas islas que son lo que se llaman paraísos fiscales. Paraíso fiscal no es, aunque parece un término esotérico, es un término real que está en el ordenamiento jurídico español, se llaman paraísos fiscales, pero son paraísos naturalmente para aquellos que lo usan y disfrutan y se benefician del uso de esos territorios. Naturalmente, como son territorios que no tienen ni población ni tienen actividad real, solo sirven para lo que se llama la economía virtual, la economía o el mercado especulativo de las finanzas mundiales. Nada más que para eso. Bien, en ese contexto, el cinismo a que hemos llegado es absolutamente incomprensible. Es decir, yo no es la primera vez que hable de paraísos fiscales. Yo tengo que reconocer, aunque pueda parecer una exhibición de no se sabe qué, pero no lo es, porque la verdad, yo estuve hace muchos años, en octubre del 2000, en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando era fiscal anticorrupción, diciendo, no lo que estoy diciendo ahora, que lo estoy diciendo en términos más exigentes y más duros, porque entonces, como era un funcionario definitiva, no podía según qué lenguaje utilizar, pero vine a decir lo mismo que estoy diciendo aquí ahora. Naturalmente no pasó nada, ni pasará nada, creo yo, mientras no haya un movimiento ciudadano tan fuerte como el que vosotros constituís y además que esté permanentemente exigiendo y denunciando ante todas las instancias lo que está ocurriendo en la comunidad internacional a causa de los paraísos fiscales. Pero esto llega al límite del cinismo y de la desfachatez cuando en el Parlamento Europeo se aprueba un texto en abril de 2010, estamos hablando de hace un año por tanto, en el que dice el Parlamento Europeo: los paraísos fiscales pueden constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía de otros países y creando incentivos para la delincuencia económica. Eso lo dijo el Parlamento Europeo en abril de 2010, en medio de un gran acuerdo en el que votó en contra, todo hay que decirlo, porque conviene recordarlo todo en este país y en esta vida, que votó en contra, en bloque, el Partido Popular Europeo. Con lo cual quiere decir que el Partido Popular, ese que dicen que puede ganar, pues está a favor de los paraísos fiscales y por tanto todo lo que diga de política económica y de política de avance es mentira, porque tuvieron ocasión de oponerse a los paraísos fiscales en el Parlamento Europeo y no lo hicieron, votaron en contra. Y no solo votaron en contra de los paraísos fiscales, votaron en contra del llamado impuesto o tasa Tobin, impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, que también estaba incluida en esa moción. También votaron en contra. Por tanto, es un partido de corte naturalmente capitalista, reaccionario, al servicio de los poderosos, como ya se acredita todos los días con la gestión que hicieron antes y que harán luego si desgraciadamente llegan al poder. Yo creo que hay razones bastantes para oponerse al tema de los paraísos fiscales. Voy a dar algunos ejemplos que me parecen absolutamente espectaculares, porque me parece increíble, francamente. El año 97, estamos hablando de hace ya 14 años, hay una entidad en Suiza donde están toda la gran banca, y es un paraíso fiscal por excelencia, como es natural, pero hay un banco, no sé si todavía subsiste, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que sostuvo en un informe que dio la vuelta al mundo que las Islas Caimán, que tienen 1.500 habitantes y es una isla con unas 4 playas para los turistas que vienen de Estados Unidos, era el 8º centro financiero del mundo, por encima incluso de Suiza, y que los depósitos y pasivos que tenía allí situados eran por importe de 461.000 millones de dólares. Las Islas Caimán, que es un territorio más pequeño que la isla de Gibraltar. Bueno, las conclusiones creo que se pueden sacar fácilmente sin que yo me extienda más. Segundo lugar, el BBV de España, como es natural, antes de que se pusiera la fusión con Argentaria y que fuera BBVA, mantuvo desde el año 87 hasta el año 2000 cuentas secretas
cuentas secretas en una filial que tenía en la isla de Jersey, por valor, por lo menos en el momento en que fueron descubiertos, de 6.000 millones de euros, en la que, o con cuyos fondos, gran parte de los consejeros se hicieron importantes fondos de pensiones a través de un paraíso fiscal situado en el estado de Delaware, en Estados Unidos. Todos fueron perseguidos, todos fueron acusados, todos fueron absueltos. Porque eso sí, el Poder Judicial otra cosa no tendrá, pero tiene un enorme respeto por el poder económico y los poderosos de este mundo, ¿eh? Pero lo más importante, aunque sea una anécdota, es que el juez de la Audiencia Nacional que archivó y cerró la carpeta definitivamente de las cuentas secretas del BBV en la isla de Jersey, habló de que era razonable hacerlo por el principio de intervención mínima, no sois penalistas, no tenéis por qué serlo, del principio de intervención mínima del derecho penal. O sea que la intervención del derecho penal debe reducirse al mínimo si se depositan fuera de controles oficiales, fuera de contabilidades oficiales, en paraísos fiscales, 6.000 millones de euros, pero si se coge a un carterista en un metro, entonces se aplica el derecho penal con todo rigor. Por favor, un poco de seriedad. En tercer lugar, el Parlamento Europeo, en esa declaración que acabo de citar, dijo, y ahí sí que tiene una importancia trascendental, decirlo aquí, decirlo para vosotros, para vosotras, y decirlo para la sociedad entera, admitió el Parlamento Europeo, no yo, que la riqueza embalsada en los paraísos en esas fechas rondaba los 10 billones de euros, con B de Barcelona, 10 billones de euros. Es una cantidad con la que se podría estar resolviendo la crisis no solamente de Europa, sino la crisis hasta de los países africanos más pobres. 10 billones de dólares. Esos son los paraísos fiscales. O sea, es el lugar donde va el dinero procedente de flujos diversos y que ahora comentaré. Y finalmente, en este momento, que yo sepa, no se ha cerrado el proceso, por tanto está abierto. El juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional tiene abierto un procedimiento penal contra el grupo familiar Botín, que por cierto, siempre lo he visto que era uno de los principales asesores del gobierno, cuando estaban decidiendo qué medidas tomar ante la crisis. Pues bien, este señor tiene abierto un proceso penal en el Central 4 de Madrid, de la Audiencia Nacional, porque las autoridades fiscales francesas, no las españolas, las francesas, habían denunciado que esta familia tenía cuentas abiertas en el HSBC Private Bank en Suiza, y se está investigando cómo es posible que una familia que tiene un grupo bancario propio, que es el Santander, tenga además cuentas abiertas en un paraíso fiscal como es Suiza y en un banco que se caracteriza por ser uno de los campeones del fraude fiscal y del uso ilícito de los paraísos fiscales, como es el HSBC, cosa que algunos de vosotros estáis aquí ya sabéis. Yo creo que estamos ante una situación como la de los paraísos fiscales que, como ya dijo Chomsky, y lo dijo otro escritor extraordinario que se llama Bacon, que escribió un famoso libro que se llama Las cárceles de la miseria, explicando que realmente en el mundo las cárceles quienes estaban eran los pobres, nunca los ricos. Dijo que se había realizado, como dijo Chomsky, lo dijo de otra manera, pero era un proceso de reducción del Estado al mínimo. Mientras menos Estado y más mercado, mejor solución para los problemas de la sociedad. Decían o dicen los capitalistas y siguen manteniendo, y los paraísos fiscales es una evidencia de ello, como estoy exponiendo. Pero dicho esto, yo quería decir que el actual sistema económico neoliberal que padecemos, que sufrimos, ya veremos cómo salimos de él, ha sido un instrumento que ha facilitado la permanente fuga de capitales hacia los paraísos fiscales a través de 1000 procedimientos. Todos ellos encauzados a través de la banca y de unos cuantos grupos bancarios, en particular los más importantes, a través de una serie de cauces de productos llamados financieros, en fin, de actividades más o menos no clandestinas, porque están reconocidas y conocidas. Lo supongo que la conoce la Comisión Nacional de Mercado de Valores, lo conoce el Banco de España, pero nadie dice nada, porque quien manda, manda. Y ya puede ponerse ahí un gobierno democrático que si el que manda es el señor Botín, manda el señor Botín. Y se ha acabado la historia, ¿eh? O sea que esto es lo que está ocurriendo. Y entonces yo creo que estamos en una necesidad de pasar al tramo de los paraísos fiscales, porque de lo contrario
no es posible encontrar una sociedad más justa. Es decir, si realmente la riqueza que se embalsa ahí es de esa entidad, ¿qué estamos haciendo hablando aquí de cómo mejorar el sistema del control del fraude fiscal? Si realmente hay una comunidad internacional que admite en su seno esos espacios territoriales que prácticamente hacen caso omiso del Parlamento Europeo, de cualquier institución, y no digamos de los Estados, pues yo pienso que lo normal es que los paraísos fiscales sean un estímulo para la economía capitalista y sobre todo para la economía capitalista que se nutre de fondos esencialmente sustraídos de las bases imponibles de nuestro Estado, es decir, de toda la sociedad española. Porque hay algo que yo creo que está muy claro: el que defrauda, y a medida que más defrauda, como son los poderosos, son los capitalistas, son las grandes fortunas, son los grandes patrimonios, el que defrauda evidentemente lo sabe, que no es neutral. Está perjudicando directamente a toda la masa de ciudadanos que a consecuencia de ese fraude no pueden beneficiarse de servicios esenciales mínimos de una sociedad medianamente justa. No digo justa porque está muy lejos conseguir ese objetivo. Yo creo que los únicos que lo podríais conseguir alguna vez en un futuro, después de muchas luchas, seréis vosotros y vosotras. Pero ya veremos cuándo. En todo caso, yo quiero señalar que ante todo esto, Europa tiene una complicidad en todo este tema, y voy por Europa y termino por el gobierno español, que también tiene otra complicidad importante. Hay ya acuerdos internacionales, convenciones internacionales, de las Naciones Unidas, por ejemplo, contra la delincuencia organizada, contra la corrupción. Hay protocolos de la Unión Europea del año 2001, del año 2003, más adelante, etcétera. En todos ellos se habla de varios eslogans que se repiten en todos los documentos de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Por ejemplo, la Convención de la ONU contra la Criminalidad Organizada decía: los Estados parte no invocarán el secreto bancario para negar la asistencia judicial recíproca. No se cumple en absoluto, ni por España ni por nadie. Y España, que ha incorporado esa Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado a la legislación española, no ha llevado a su legislación esta disposición y por tanto no la aplica. Otro protocolo de la Unión Europea decía: ningún Estado miembro invocará el secreto bancario para rechazar una cooperación relativa a una solicitud de asistencia policial de otro Estado miembro. Tampoco se aplica, hay constatación más que suficiente para ello. Incluso los acuerdos de Schengen, que regulaba el sistema de libre frontera, entre comillas, porque realmente no hay libertad de circulación, sobre todo para los inmigrantes, como he sabido, decía: hay que reforzar la cooperación entre sus autoridades aduaneras y policiales en la lucha contra la criminalidad, el fraude fiscal y el contrabando. Y hacía una mención explícita en Schengen de que no se podrá permitir los movimientos irregulares de capitales. Otra mentira: nunca han investigado el movimiento irregular de capitales porque es uno de los elementos centrales de la economía de la Unión Europea. Por tanto, es difícil que se investiguen a sí mismos como sujetos teóricamente o presuntamente delictivos de actividades de fraude fiscal. Pero además de esto hay algo más grave todavía. Se aprobó en el año 2003 una directiva comunitaria que intentaba que aquellos residentes españoles que tuvieran cuentas abiertas en los países de la Unión Europea pagaran los intereses correspondientes a los depósitos que tenían establecidos en otros estados parte de la Unión Europea, pagaran o tributaran por los intereses que percibían por esos depósitos, cuentas o activos de cualquier naturaleza. Es asombroso ver la incapacidad de la Unión Europea para afrontar su propia situación. Y en esta directiva le llama, en un eufemismo digno de la política dominante, le llama distorsiones irregulares. Las distorsiones irregulares es lo siguiente, lo que dicen a continuación más claramente. Mientras que Estados Unidos, Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y los territorios dependientes y asociados pertinentes a los Estados miembros, añado, porque hay una nota a pie de página del documento, Islas del Canal, Islas de Man y territorios dependientes o asociados del Caribe, no apliquen las medidas equivalentes idénticas a las previstas en esta directiva, a lo que me estoy refiriendo, la fuga de capitales hacia dichos países o territorios peligrará el logro de sus objetivos. Hablan directamente de fuga de capitales, de territorios a donde van los capitales fugados o sustraídos y defraudados, y no pasa nada. Esto fue el 2003.
Y ahí siguen los paraísos, a donde van esos territorios donde ellos mismos reconocen que es el destino privilegiado de los flujos de capitales ilícitos procedentes del fraude fiscal. Esto es la realidad, pero hay algo más grave. Yo creo que cuando en algún momento pregunta, ¿y el gobierno español? Pues el gobierno español yo pienso que ha hecho algo que no tenía que haber hecho, pero lo hizo y ahora ya veremos cómo sale de este embrollo que es difícil de salir. Por una parte, desde el año 91 hay una disposición que describe los paraísos fiscales según la legislación española, a la que se somete a un régimen fiscal determinado. Y hay, no sé si eran 50 y tantos, yo creo que hoy son 53 todavía, la lista de paraísos fiscales. Por tanto, están denominados como territorios, de alguna manera, peligrosos, y es el término que se emplea en muchos documentos de la agencia tributaria, etc. Sin embargo, a raíz de esta directiva de la Unión Europea que acabo de citar, el gobierno español hizo algo inconcebible. Sobre todo porque lo hizo en un momento histórico que realmente era absolutamente inadmisible. Hacía pocos meses que en la isla de Jersey, cuando una autoridad que decía ser el fiscal de Su Majestad Británica de la isla de Jersey fue requerida por un juez de la Audiencia Nacional para que diera la titularidad real de las cuentas que había abierto el BBV en esa filial que había abierto en la isla de Jersey, el fiscal de Su Majestad Británica de la isla de Jersey le dijo que no iba a darle jamás esa titularidad e invocó el derecho a la intimidad citando el Convenio de los Derechos Humanos de Roma del año 50, nada más y nada menos, con un ejemplo de cinismo descomunal. Bien, pues finalmente, con un afán de convertir a los paraísos fiscales en un territorio donde se pudiera obtener algún tipo de colaboración o información tributaria, aunque fuera de mínima o escasa relevancia, el gobierno español hizo algo que yo creo que es intolerable y que hay que seguir denunciándolo en todas partes que se pueda. El año 2005, el gobierno español aparece celebrando 10 tratados internacionales, no se le llamaba tratados, se llamaban canjes de nota, pero eran tratados internacionales, con los siguientes paraísos fiscales: las Islas Aruba, las Antillas Holandesas, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, la isla de Anguila, la isla Montserrat y las Islas Turcas y Caicos, además de Jersey, Guernsey y Man, que son las del Canal de la Mancha. ¿Para qué? Para obtener una posibilidad de cierta información tributaria de escasísima relevancia, esto que afectaba solo a determinadas personas físicas, etcétera. Pero ¿cómo puede ser que un gobierno democrático, que se dice socialista, pacte con territorios que están constituidos para el refugio de toda la delincuencia internacional, de tráfico de armas, de tráfico de personas, de fraude fiscal e incluso del terrorismo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de haber dicho la isla de Jersey que no al juez de la Audiencia Nacional, que quería saber quiénes eran los titulares de la cuenta del BBV en esa isla, y dijeran que no le iba a facilitar esa información, resulte que el gobierno español trata de tú a tú con una isla que es un conjunto, permítame la expresión, de delincuentes, porque eso es lo que son en definitiva el instrumento de amparo y de protección de la gran fuga de capitales que en España y en todo el mundo se está produciendo constantemente y que ha permitido llegar a esa cantidad que decía el Parlamento Europeo de 10 billones de dólares. Dicho esto, yo creo que estamos en una situación crítica, porque no es que en España no se hayan dado cuenta, sí que se han dado cuenta. Y si uno mira algunas memorias del Banco de España, uno verá que el año 2004 el Banco de España hizo una memoria, son anuales, se llama Memoria de Supervisión Bancaria, en las que hizo una recomendación un tanto exótica, no sé si estaba relacionada con la comparecencia que yo hice, a lo mejor sí, vete a saber, en el año 2000 en el Senado, y decía, o recomendaba, dentro de unos términos absolutamente diplomáticos y como si estuviera dirigiéndose al Papa de Roma, por favor, señores de la banca o señores consejeros de la banca de España, hay un cierto riesgo, decía, en términos literales, de reputación por la permanencia de filiales de esta banca en los paraísos fiscales, que no llamaban paraísos fiscales, le llamaban centros offshore, centros extraterritoriales, pero nunca le llamaba paraísos fiscales, pese a que es un término acuñado en la legislación española, y recomendaba que se fueran ausentando de los paraísos fiscales.
¿alguien sabe qué efecto ha tenido aquello? Desde luego yo creo que no ha tenido ningún efecto, pero que el Banco de España alguna vez se dio cuenta de que no era bueno tanta filial y tanta presencia española en los paraísos fiscales en un momento en el que todavía estaba lejos la crisis que luego se avecinaba, pero no tuvo ningún efecto, nadie le hizo ningún caso y además realmente el Banco de España parece que es uno de los que amparan la presencia de la banca en los paraísos fiscales, porque de lo contrario estaría oponiéndose directamente a ellos. Y voy terminando porque creo que ya he dicho bastante y llevo mucho tiempo hablando y ustedes no han hablado todavía. Y es lo siguiente. El Congreso de Diputados, en virtud de una moción presentada por un grupo parlamentario, que no voy a decir cuál es, pero hizo una moción al Congreso de Diputados en julio de este año, julio de 2011, en la que el grupo parlamentario que hizo la moción se refería directamente como, de alguna manera, determinante de la moción al movimiento 15M. Lo digo porque así aparece en las páginas del diario de las Cortes españolas. Y el Congreso de Diputados aprobó algo en las que eludió hablar, como decía el promotor de la moción, que era un grupo parlamentario, como digo, que hablaba del 15M. Entonces, en lugar de esto, se refirió de una forma vaga a demandas de la ciudadanía. Es una cosa absolutamente incomprensible que nadie sabe qué quiere decir. Pero decía, instaba al gobierno de entonces y al que venga y a los que vengan luego a lo siguiente: a continuar reforzando la lucha contra el fraude fiscal y a respaldar de manera coordinada con la comunidad internacional la supresión de los paraísos fiscales. Naturalmente vosotros posiblemente y vosotras más, yo tengo un absoluto escepticismo sobre que eso se vaya a producir, no ya la supresión de los paraísos fiscales, que creo que es una batalla muy larga y muy compleja, pero que el gobierno español no lo ha hecho, todo lo contrario, los ha reconocido y le ha dado una legitimidad institucional internacional que no tenían. Puesto que firmar pactos internacionales con un Estado donde se practica el delito como norma, eso es algo gravísimo. En el futuro ya veremos, pero desde luego lo que vaya a hacer el Partido Popular, si es que gana, ya veremos lo que hace. Pero puesto que ya votó en contra de la supresión de los paraísos fiscales. Lo que sí quiero decir es que no puede ser que sigamos consintiendo situaciones como las que acabo de describir. Tenéis todos y todas, tenemos todos el deber de mantener una lucha abierta contra los paraísos fiscales, porque es uno de los espacios de la delincuencia financiera internacional que está dirigida y protagonizada fundamentalmente por la gran banca, aparte de otras entidades que también participan en ello. Por tanto, yo pienso cómo es posible que sigamos consintiendo esa realidad, ahora que ya tenemos más datos todos, porque creo que hay aquí personas que saben de qué estoy hablando y mejor que yo incluso, pero yo creo que lo que hay que poner de manifiesto es que no podemos consentir que la actividad delictiva de una parte de la actividad económica capitalista internacional sea consentida por todos y no se le denuncie una y otra vez hasta donde haga falta y donde haga falta, con independencia de los resultados de la denuncia, porque no es que yo tenga una gran confianza en la clase judicial y sus representantes, pero en todo caso es una instancia en la que habrá que ir una y otra vez a denunciar esto y otras muchas cosas que se derivan de esto también. Si se archiva, pues volveremos a plantear la denuncia en otros términos y de otras características, porque datos no faltan. Hoy día las nuevas tecnologías, Internet, la informática, etcétera, permite obtener datos en todas partes y actualizarlos al minuto o al segundo. Y no podemos tolerar, ni debemos tolerar nunca, que sigamos siendo cómplices con el silencio de una comunidad internacional que se basa sobre el fraude fiscal, sobre los paraísos fiscales, para desvalijar y expoliar a todos los que están aquí y sobre todo a los más pobres y marginados del mundo. Nada más y muchas gracias. Vamos a abrir los turnos de palabra, si os parece. Quien tenga alguna consulta que hacer o quiera dar alguna opinión sobre este tema, Cintia va a tomar los turnos. Pero hay un dato que a veces no todo el mundo se entera, pero que es una realidad y que acaba de ocurrir, y es que un tal señor Alierta, que ahora preside Telefónica, pero que antes que presidió Tabacalera, fue perseguido, condenado, bueno, mejor dicho no,
juzgado y absuelto por la Audiencia de Madrid por una operación en la Bolsa de Información Privilegiada cuando era presidente de Tabacalera, en virtud de la cual se embolsó pues en un PIS-Plus, como debe ocurrir en la Bolsa, 300 millones de pesetas de la época. Tanto la Audiencia de Madrid como el Tribunal Supremo han reconocido que el delito existió, o sea que cometió el delito. Pero han girado el Tribunal Supremo sobre todo la doctrina que siempre ha mantenido sobre la prescripción de los delitos, o sea, la pérdida de responsabilidad penal como consecuencia del transcurso del tiempo, a partir de un determinado momento. Giraron toda la doctrina que venían manteniendo para acomodarla a los intereses del señor Larierta, de tal forma que ha quedado absuelto del delito sin perjuicio de haber reconocido que lo cometió. Si el plazo de prescripción hubiera sido el que debe ser para delitos tan graves, cometidas por gente con tanto poder económico, hasta el punto de que es uno de los asesores del gobierno de España, yo creo que esto no habría ocurrido y ese señor hoy estaría cumpliendo una condena. No sé si sería simbólica o no, pero una condena. Por tanto, hoy se podría hablar de que este señor fue y es un delincuente, cosa que no se ha podido debido a los cortos plazos de prescripción que rigen en el Código Penal. Una aclaración que me parecía necesaria y que justifica una de las propuestas que ha hecho el Grupo de Economía del 15M de Madrid. La situación de Andorra, que ha ido cambiando como un poco, ¿no?, de estatuto. A veces parece que sí que está en la lista negra, otras que no, que lo está intentando, que no lo está intentando. Y en referencia a lo que podemos hacer, yo esto ya es una lucha que llevo tiempo en ella, nosotros tenemos una serie de acuerdos bilaterales con Andorra que favorecen muchísimo a Andorra, de tal forma que un ciudadano andorrano en España tiene que ser tratado como un ciudadano de la Unión Europea, mientras un ciudadano español en Andorra tiene que ser tratado como cualquier otro ciudadano de cualquier otro país. La diferencia es abismal. Y recordar que Andorra es un coprincipado que está dirigido por el presidente de la República Francesa y por el obispo de la SEO de Urgel. Es muy importante. Se supone que es simbólico, pero no es simbólico. Cuando en España se aprueba educación para la ciudadanía, nosotros pagamos una parte importante del sistema público educativo de Andorra, por unos acuerdos suscritos entre nosotros y Francia, que pagamos parte del sistema educativo de Andorra, porque ellos no recaudan impuestos, no pueden pagarlo, parte del sistema sanitario, el correo, que parece una chorrada, pero les pagamos el correo, y entonces cuando se aprueba aquí lo de la educación para la ciudadanía, como Andorra está dirigida simbólicamente, la familia real andorrana es tan curiosa que es Sarkozy y el obispo de la SEO de Urgel, el obispo de la SEO de Urgel dice que no, que es el Vaticano el que tiene que decidir cuál es el programa político, o sea, cuál es el programa, perdón, educativo que se aplica en los colegios públicos andorranos que pagamos nosotros. La gente va a Andorra a esquiar, la gente va a Andorra a comprar cosas baratas, ¿vale? Y no es consciente de la enorme cueva de Alibaba que tenemos en concreto ahí al lado, sin contar Gibraltar. Muchas gracias. Tengo que añadir que Andorra era de los países que citaba la Unión Europea en aquel famoso documento donde hablaba de la fuga de capitales. Por tanto, Andorra está dentro del abanico, bueno, está también Austria y Luxemburgo, etcétera. Yo lo que tengo que decir es que después de cómo ha descrito, que yo no recordaba ahora cómo está gobernada Andorra, que realmente es como la supervivencia de una monarquía feudal, en la que están aliados el trono y el altar. El trono lo representará Sarkozy y el altar lo representa un obispo. Es una cosa realmente esotérica dentro del mundo actual. Quería hacerle una pregunta, más que nada, a ver si existe alguna diferencia, y si existe, que me gustaría que me las explicaran, entre lo que es un paraíso fiscal habitual, como el que podemos conocer todos, como puede ser el de Andorra, Jersey, las Islas Caimán o Suiza. Si existe alguna diferencia entre esos paraísos fiscales y, digamos, paraísos a lo mejor un poco más ocultos, como puede ser la City de Londres, o incluso si existe alguna diferencia con una nueva palabra que se está creando, como son los centros de servicios financieros y el nuevo modelo económico que, por ejemplo, está creando Ghana. Pues me gustaría saber si hay algún tipo de diferencias y cuáles son esas diferencias principalmente. Están donde están desde el punto de vista territorial, de su concepción geográfica y de su regulación internacional, etcétera. Esto está en todos los documentos de la OCDE, de la Unión Europea, de España, etcétera. Por lo tanto, tienen una configuración, y cuando se habla de paraísos fiscales, pero yo siempre he pensado, cuando
explicaba antes someramente, porque tampoco hay tiempo para más, y ni puede haber tiempo para más en una reunión de este carácter, cómo los bancos ofrecen productos offshore, o sí, estructuras fiduciarias offshore, a los clientes residentes en España, de productos que se emiten en los países, en los territorios llamados paraísos fiscales. Evidentemente lo que está, yo creo que ya usted, o no sé si dónde está, ahí, usted ya lo ha venido a decir. Naturalmente el paraíso fiscal no empieza en las Islas Caimán, empieza o en el Paseo de la Castellana o en el Paseo de Gracia, que es donde están las grandes centrales. Me refiero, no sé dónde está la central de la Caixa o de lo que sea, pero bueno, donde están las sedes centrales. Esto ya se venía diciendo hace muchos años. Yo creo que ahora se habrá profundizado aún más, porque naturalmente se negocia, y hubo un gran negocio que casi pasó desapercibido en los años aquellos, cuando yo terminaba mi servicio como funcionario público, pero hubo una gran emisión de un producto que se llamaban participaciones preferentes, que lo emitieron todos los bancos y cajas de ahorro de España, todos sin excepción, en las Islas Caimán, que eran suscritos, emitidos por los bancos españoles, pero, mejor dicho, emitidos en las Islas Caimán bajo la dirección y el control de la banca española y de cajas de ahorro, y que significó un fraude fiscal tan incalculable que los inspectores de Hacienda en aquel momento prestaban su servicio en la Fiscalía Anticorrupción, no se consideraban capaces de calcular el fraude fiscal que había representado aquello. Eso se archivó por el juzgado correspondiente, pero al cabo de 2 o 3 meses hubo una reforma legal, con motivo de no sé qué ley, pero se dijo que se podían emitir ese producto que se llamaban participaciones preferentes, y añadieron una coletilla: siempre que no se hagan desde un paraíso fiscal. Con lo cual era evidente que lo que se había hecho antes era ilegal, era fraudulento, y había costado seguramente al erario público español muchos miles de millones de pesetas, porque estábamos hablando del periodo anterior a la entrada en vigor del euro. Naturalmente que se han hecho, que el paraíso fiscal no empieza y termina en las Islas Caimán. Donde empieza es aquí, en el Paseo de la Castellana, y termina en las Islas Caimán, y luego hace un recorrido internacional por toda la comunidad internacional. Faltaría más. Gracias. Hombre, evidentemente el caso Gürtel no es más que yo creo que un débil reflejo de la corrupción imperante en España, en la administración local, en la administración autonómica y en la administración estatal. O sea que no es el único caso de corrupción que hay en España, hay mucho más corrupción, en muchos niveles. Lo que pasa es que no hay o capacidad o voluntad de investigación, o los tribunales, como por otra parte viene siendo habitual, tienen una actitud benévola, por llamarla de una forma suave, ante la corrupción, sobre todo cuando la llevan a cabo quienes la llevan, que son los poderosos, los que ocupan altos cargos públicos, los que tienen capacidad para administrar fondos públicos, etc. De luchar contra los paraísos fiscales son las instituciones que tienen a su cargo la lucha contra el fraude fiscal, es decir, el Estado a través de la agencia tributaria, porque es la que dispone de más información sobre el papel de los paraísos fiscales en la economía internacional, y la que está en condiciones de exigir constantemente que la banca abandone definitivamente los paraísos fiscales, así lo abandonen, cierren las filiales, o en su caso exijan, mientras no lo hagan, una serie de requisitos fundamentales que por una parte están en el manifiesto que Carmen ha leído esta tarde, o parte de las cuestiones que ha leído ella, porque son exigir que mientras no cesen, no cierren las puertas de los paraísos fiscales y dejen de operar en los paraísos fiscales, cumplan unos requisitos, que es una información transparente, de quién tiene depósitos en los paraísos fiscales, quiénes son los titulares, quiénes son los beneficiarios, a dónde van a parar los beneficios que se derivan de esas operaciones en los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Son una serie de interrogantes que plantea la operativa en los paraísos fiscales que el Banco de España debiera conocer, pero que parece que no debe conocer, puesto que no le exige esa respuesta y esa responsabilidad. Por tanto, para mí hay dos grandes protagonistas. Uno, el Estado y su agencia tributaria; otro, el Banco de España. Si estos dos agentes no colaboran, y en su caso colaboraron más o menos, pero de forma desigual, diría yo creo que no hay manera de avanzar en esa batalla, sin perjuicio, insisto, de que aquí no estamos estamos para exigirle al Estado y al Banco de España que cumplan con sus responsabilidades frente a ese espacio donde el Estado, eso que llamamos el Estado, la administración, desaparece para convertirse en un espacio donde solo reina el mercado.
Yo creo que no puedo añadir nada que se pueda decir sobre la SICAV, porque está en la conciencia de todo, de cualquiera que tenga una mínima información sobre estas cuestiones tributarias y sobre los fondos de inversión colectiva, etcétera. Naturalmente que sí, es un paraíso fiscal, en sí mismo. Es decir, todo producto financiero que no tribute o tribute en los términos en que tributan la SICAV son en sí mismo un paraíso fiscal, porque no tributa y no rinde al erario público el mínimo exigible para que se traduzca esa inversión que hace un particular, que hace una empresa o que hace un grupo de sociedades en los términos exigibles en un Estado social de derecho, que es lo que creo que somos. En un Estado social de derecho, todo el mundo que hace una inversión debe tributar en condiciones proporcionales y justas a la cuantía de la inversión y a la naturaleza de la inversión. Sobre todo cuando estamos hablando de inversiones que no tienen en absoluto nada de productivas, son inversiones absolutamente especulativas. Por tanto, mientras más especulación, más tributación. ¿Qué margen de poder tenemos? ¿Qué estrategia? ¿A quién tenemos que pedir directamente? ¿Qué tenemos que pedir? Los primeros pasos realistas. Sí. Muchas gracias, pero yo no soy quien para decirle al movimiento 15M y a todos los colectivos similares que participan cómo tienen que hacer su estrategia, que vosotros lo decidáis en asambleas como esta, o más importantes que esta, o más numerosas que esta todavía, que ya es mucho decir. Por tanto, yo no voy a definir ninguna estrategia. Lo que yo sí creo es que habéis demostrado a lo largo de tantos meses una gran capacidad de acción, de planificación y de denuncia pública de los males que aquejan a la economía y a la sociedad española, entre ellos el tema del paraíso fiscal y del fraude fiscal. Hay unas propuestas que están perfectamente elaboradas. Los destinatarios son numerosos, desde los partidos políticos, las instituciones oficiales, los juzgados de guardia, todos, y sobre todo la sociedad en su conjunto, para que sea consciente de lo que representa para la sociedad y el perjuicio que le genera para la sociedad la pertinencia de algo. Le suena como si estuvieran hablando de la Alicia y el País de las Maravillas, y que no tiene nada de maravillas, sino que están ahí pegados a nuestras costas, por ejemplo Gibraltar, y sin embargo siguen funcionando ahí de una manera absolutamente increíble. En el diario Le Monde, el 21 de noviembre del 98, se analizaba que en las islas anglonormandas del canal, Jersey, Guernsey y Man, el capital depositado se aproximaba al PIB del Reino Unido. Eso lo decía Le Monde, no lo dice un aficionado, lo dice Le Monde. Y en un estudio, yo creo que de los más importantes que se han hecho sobre los paraísos fiscales, que eran dos parlamentarios franceses, en su momento yo los conocí, tuve relación con ellos, porque ese informe se emitió a finales de los 90. Según ese informe que hicieron estos parlamentarios por encargo del Parlamento francés, se llama Misión de Información sobre los obstáculos al control y la represión de la delincuencia financiera y del blanqueo de capitales en Europa. Según ese informe, la cuantía total de los activos acumulados en los paraísos fiscales ascendía en aquellas fechas, finales de los 90, al PIB de Estados Unidos. Al PIB de Estados Unidos. Lo cual quiere decir que si esto se une, otro dato, que también en ese caso figura en un diario español, en El País concretamente, sobre las Islas Caimán, pero allí se decía algo muy claro. El banco suizo UBS, uno de los grandes núcleos del paraíso fiscal, que es Suiza, gestionaba en aquella fecha los patrimonios de 250.000 clientes de los más acaudalados del mundo. Es sencillamente indignante, por eso estáis aquí indignados igual que yo, ¿eh? El tema de la fiscalidad, que se viene haciendo eco en muchos medios, de que si subimos la fiscalidad a los ricos, estos van a huir o desaparecer y por tanto hay que mimarlos. Quería saber cuál era tu opinión al respecto, porque a mí me parece que es un poco un mito para que no toquemos a las grandes fortunas. Gracias. Gracias por la pregunta, pero yo pienso que la respuesta es bien elemental. Los ricos viven en todas partes del mundo, y igual viven en Madrid, que en Andorra, que en Perpiñán o cualquier sitio. No creo que haya problema ni les preocupe el ser sometidos a un régimen impositivo justo, y si les preocupa, allá ellos, ¿eh? Absolutamente sin cuidado, ¿eh?
Pero yo quería de todas formas expresar mi agradecimiento a todas y todos ustedes por estar aquí, a todos vosotros, para hacer un término mucho más próximo, a todos y todas vosotros, porque creo que es de estos lugares donde más se aprende y donde debería, como ha dicho alguien, no sé en qué momento, donde deberían venir más eso que llamamos los políticos, de cualquier clase y condición, estéis en cuidado, porque es donde realmente se aprende, oyendo las cuestiones que ustedes plantean, que vosotros planteáis, y encontrando entre todos alguna solución a los problemas que nos acucian por todas partes y que realmente algunos son muy graves porque están perjudicando a una parte de la sociedad. Seguramente a muchos de los que estáis aquí ya os están perjudicando, pero hay muchos más desconocidos y anónimos que sufren la crisis que estamos padeciendo. Por tanto, yo os agradezco mucho vuestra presencia hoy aquí. Creo que es un éxito del 15M, un éxito más de los muchos que estáis teniendo. Yo viví, tengo que decirlo con orgullo, con honor, mi participación en la manifestación del 15 de octubre en Barcelona. Fue realmente multitudinaria, fue espléndida, fue maravillosa. Yo viví una de las jornadas más emocionantes de mi vida y siempre pienso, y lo digo, porque yo creo que no ha habido más movimiento social importante en este país, el 15M me refiero, y los colectivos que están dentro del marco del 15M, que no hay por qué citarlos cada vez, pero el 15M y los colectivos que lo rodean, yo creo que no ha habido movimiento social más importante en España desde aquella fecha, después de lo que yo he llamado siempre la resistencia contra el fascismo español. Y eso yo creo que os honra y os animamos a seguir confiando en esta batalla regulada, muy complicada, muy difícil, pero que es igual porque los enemigos siempre estarán ahí y habrá que batirlos paso a paso y día a día. Nada más, muchas gracias, buenas noches.